Madrid. Palacio de Cristal, 1907 horas. Sofía caminó por la alfombra roja con un vestido que brillaba bajo los reflectores, y, detrás de ella, el murmullo de los invitados sonaba como olas que no terminaban de romper. Frente al escenario, Alejandro Varela, heredero del Imperio Varela y rostro de portadas, sonrió con una calma que siempre había escondido algo más frío. Pronunciaron votos en público, la orquesta tocó una pieza que la prensa describiría al día siguiente como íntima y calculada. Nadie imaginaba que aquella unión llevaba un contrato tejido a tiro fijo, 12 meses, cláusulas precisas, una cláusula de confidencialidad y una herencia en juego. Sofía creyó durante horas que todo era un engaño, hasta que, en un pasillo con alfombras y luz artificial, Alejandro susurró algo que no parecía promesa sino mandato, una frase que reverberó: «Nada será anulado». Esa frase volvió a aparecer en las reuniones, en los sobres sellados, en los silencios. Había una cifra que pendía sobre la cabeza de Sofía como una cuenta por pagar y una urgencia médica que convertía la propuesta en una trampa con apariencias de salvavidas. Si te está gustando esta historia, deja un like y suscríbete. Ahora seguimos. Lo que empezó como una ficción contractual terminaría por desafiar el límite entre el deber y el deseo, entre el chantaje y la redención. Sofía había nacido en un barrio donde las fachadas no ocultaban las cuentas a fin de mes. De niña, aprendió a medir los pasos para no derramar el vaso y a mirar el reloj como si fuese un juez. Su infancia se describía con olores: pan recién hecho en la mañana de su madre, el perfume barato de su padre en noches de trabajo y el olor persistente a jabón cuando llegaban tardes de lluvia. Estudió Derecho con becas y noches de biblioteca, leyendo códigos a la luz de una lámpara prestada, con el sabor metálico del café como compañía. A los 20 años, ganó una pequeña demanda que salvó la cooperativa de su barrio. La victoria le dejó una reputación local y la sensación de que los papeles podían cambiar vidas. Después vino la pérdida de la beca, la deuda en la universidad y, lo más doloroso, la enfermedad de su madre, una afección que requería curas privadas no cubiertas por la seguridad social. Esa necesidad empujó a Sofía a aceptar propuestas que otros habrían rechazado por orgullo. Su presente mostraba una mujer impecable en ceremonia, pero con manos que todavía recordaban la firmeza de un timbre de casa y el tacto áspero del sobre con la factura del hospital. 3 palabras guiaron su decisión: por razones prácticas, por mi madre, porque no había alternativa. Esa backstory ocupó 30 minutos de confesión privada frente al espejo y produjo en ella la mezcla de vergüenza y determinación que definiría cada elección posterior. En el otro extremo, Alejandro nació entre sillones de cuero y desayunos de accionistas. Su formación fue en escuelas privadas, viajes de intercambio y una tesis sobre gobernanza corporativa, que hoy presidía los consejos del Grupo Varela. El mundo le enseñó temprano que el poder se resguarda con contratos y que la familia se protege con acuerdos. Creció viendo disputas por control de empresas, escuchando a su abuelo hablar de cláusulas con la misma devoción con que otros hablaban de religión. Su origen lo hizo quien era: frío, calculador y con una ternura medida que aparecía solo en reuniones estratégicas o en llamadas rápidas. Una pelea pública con un tío por la herencia había dejado marcas. Alejandro aprendió a cerrar heridas con cifras y a transformar afectos en obligaciones. Esa formación explicaba su oferta a Sofía. No era solo protección del patrimonio, era una operación para consolidar el imperio frente a una cláusula testamentaria que amenazaba dispersar acciones. Su backstory presentaba una figura imponente que, sin embargo, nunca había aprendido a pedir perdón sin calcular el coste. Fue esa disciplina la que convirtió el matrimonio en un contrato de trabajo con un sello matrimonial. La propuesta llegó en un despacho con ventanas que resistían el viento. En la mesa, un documento gordo con sello notarial y una cifra en números que parecía imposible: 3 millones para cubrir tratamientos y garantizar la continuidad de un fondo familiar que controlaba la participación mayoritaria de la empresa. Estaban presentes el abogado de Alejandro, Esteban Morales, la asesora financiera Carmen Ruiz y la consultora jurídica Lucía Marín. El abogado leyó la cláusula más importante en voz alta:
Protección del 100% de acciones frente a impugnaciones del testamento. Las cláusulas eran claras y frías. Duración del acuerdo 12 meses, penalidades por incumplimiento, cláusula de no divulgación y una disposición que permitía a Alejandro ejercer decisiones ejecutivas en la fundación familiar. Se estableció un primer pago inmediato en cuenta fiduciaria y un calendario de transferencias. Sofía tocó el papel, sintió el borde del sello y olió la tinta nueva antes de firmar. Había, dentro del contrato, una cláusula menor que le hizo vacilar, una cláusula de cohabitación y un pacto de imagen que la obligaba a eventos públicos. Fue la cifra y el temor por su madre lo que la llevó a firmar. El oficial que certificó la firma, Ramón Ortega, comprobó sus documentos, leyó su firma en el libro notarial y dejó constancia. Más tarde, un mensajero interno entregaría el primer sobre con la cifra acordada. La firma transformó el cuerpo de Sofía. Un pago inicial cubrió las facturas inmediatas y le permitió respirar por primera vez. Se mudó al ático de la familia Varela, un espacio con muebles diseñados para fotografías y ventanas que miraban la ciudad. Allí aprendió a vestir la parte de la vida que el contrato exigía: eventos, entrevistas, almuerzos de cortesía. Aprendió a modular risas y a soplar el pelo con una maestría que desde fuera parecía natural. En el espejo, sin embargo, seguía viendo a la mujer que no podía permitir que la esperanza de cura de su madre se perdiera por la I. Orgullo. La transformación social fue completa. Joyas prestadas, etiquetas nuevas, un bolso que se convirtió en objeto de observación social. En el despacho, los asesores marcaron una hoja con el plan de imagen y la trajeron a clases de etiqueta con la entrenadora social Natalia Fuentes. Los cambios se hicieron visibles y, a la vez, estudiados. La comunidad reaccionó con curiosidad y algunos susurros de reproche. Entre esa metamorfosis y la sensación de deuda se instaló el leitmotiv que Alejandro repetiría a ratos: nada será anulado. La ceremonia pública fue diseñada con precisión quirúrgica. El palacio de cristal se llenó de cristales y reflejos que multiplicaban rostros. La luz blanca casi quemaba la intimidad. Los 5 sentidos se activaron en una escena: la vista de cientos de corbatas y vestidos, el sonido de la orquesta resonando en la cúpula, el olfato que se mezclaba entre jazmín y un perfume caro, el tacto del frío mármol bajo los tacones y el gusto metálico del nerviosismo en la boca de los presentes que bebían champaña. Al pronunciar votos, una mano de prensa tomó una grabación que se convertiría en pieza clave semanas después. Fue allí, en el eco de la cúpula, que alguien en la fila 5 captó un susurro al oído de Sofía: nada será anulado. La frase, más allá del significado contractual, sonó como una sentencia que pesaría en todas las futuras decisiones. En el interior de Sofía se activó una reacción física. El corazón palpitó con fuerza, una sensación de frío le recorrió la espalda y en la garganta un nudo le impidió respirar con naturalidad. Entre los invitados estaban Javier Alonso, un viejo amigo de la universidad, Marta Peñalver, editora de la revista que cubrió el evento, y León García, socio menor en la empresa. Todos aplaudieron, tomaron fotos, dieron discursos. Por fuera era un triunfo. Por dentro había un susurro que erosionaba la ilusión. La primera conversación privada tras la ceremonia fue un momento tenso que marcó la relación. Se desarrolló en el ático, con una vista a la ciudad que parecía inmensa y ajena a los ajustes íntimos. La escena exigió un diálogo extenso, donde la verdad y la estrategia se entrelazaron en cada línea. Alejandro abrió la conversación con la precisión de quien negocia. Sofía respondió con la mezcla de gratitud y recelo que la urgencia había creado, y los interlocutores añadieron matices de memoria, amenaza y posible reconciliación. Alejandro: firmaste, Sofía, y eso demuestra que entiendes la lógica del juego. Sofía: firmé porque no tenía alternativa, Alejandro. Mi madre necesita tratamientos que cuestan lo que no tengo. Alejandro: entiendo. Por eso te propuse esta solución. No es amor al principio, es protección. Sofía: no quiero ser un recambio ni una figura para fotos. Quiero respeto. Alejandro: el respeto se gana. Yo puedo garantizar la seguridad financiera. El resto depende de lo que tú decidas. Sofía: ¿y si hay alguien que quiera impugnar el testamento? ¿Y si todo vuelve a ponerse en riesgo? Alejandro: la cláusula de protección es firme. He hablado con Esteban y con Lucía. La firma ante notario y la cuenta fiduciaria evitan revulsivos. Nada será anulado. Sofía: esa frase suena como amenaza. Alejandro: suena como certeza. Hay un precio que todavía no hemos evaluado. Alejandro: pagarlo es la condición.
puedes retirarte antes, con penalidades. Sofía, ¿penalidades que queman la posibilidad de curas? Alejandro, no. El primer pavo no se recupera. Eso fue para cubrir facturas. Hay medidas de cumplimiento que no se discuten. Sofía, ¿quién vigilará que todo esto se haga bien? Alejandro, yo. Y la patronal pondrá a Carmen para coordinar donaciones y la fundación. Tendrás voz en ella. Voz o firma bajo mi nombre. Ambas. Pero primero debemos proteger el imperio para que la fundación siga existiendo. Sofía lo miró y en sus ojos buscó un rastro de arrepentimiento que no existía. Esa conversación selló el compromiso y a la vez dejó abiertas las grietas que la tensión explotaría después. No tardaron en aparecer los primeros signos de desgaste. En actos sociales, la diferencia entre fingir y sentir se volvió palpable. Había rutinas internas que marcaban el calendario, desayunos en el ático, reuniones con el consejo, apariciones en ruedas de prensa y visitas a la clínica donde su madre recibía curas. En cada escena importante se incluyeron detalles sensoriales para mostrar la evolución de la intimidad. En la cocina del ático, por ejemplo, Sofía notó la textura del café preparado por Alejandro, el sonido de la radio en volumen bajo, el aroma del pan tostado que hacía ella a veces, la sensación del tapete bajo los pies descalzos y el gusto de la conversación que empezaba a ser confidente. En una cena con accionistas, el sabor de un vino tinto se mezcló con palabras calculadas. El tacto del cristal en la mano de Sofía le recordó su posición. Pequeños gestos surgieron, una toalla sobre un hombro, una mano colocada por casualidad, mensajes escritos en la pantalla del teléfono que se convertían en notas de aliento. Los personajes secundarios actuaron con concreción. Carmen organizó una recaudación para la fundación, Lucía redactó comunicados, Javier trajo consuelo y Marta observó con ojo crítico. Poco a poco, la coraza de Alejandro empezó a mostrar fisuras. En privado, admitió temor por la fragmentación del apellido. En público, ambos continuaron la farsa para proteger lo que el contrato exigía. Un primer beso que sorprendió a los dos ocurrió en una tarde de lluvia, cuando el ático se llenó de luz gris y el sonido del agua en los cristales creó una intimidad inesperada. La escena fue larga, con un diálogo de confesión que necesitó 8 trocas para dimensionar el giro emocional. Sofía, no sé si esto es correcto. Alejandro, no siempre lo correcto es lo que se necesita. ¿Y qué es lo que necesitas? Que me creas que no todo en mí es estrategia. Sofía, es difícil creer en alguien que ha calculado tanto. Alejandro, lo sé. Y no pido que creas ahora. Pido que me des un tiempo. Sofía, acepté por mi madre, no por tus palabras. Alejandro, lo sé. Y aún así quiero intentar que esto funcione de verdad. Sofía, ¿intentar? ¿Qué significa intentar cuando hay cláusulas que nos atan? Que hay margen entre lo firmado y lo vivido. Que podemos construir algo honesto dentro de la apariencia. Sofía, ¿tienes miedo de perder lo que heredaste? Tengo miedo de perderlo todo si no lo hago bien. Entonces demuestra que también te arriesgas. Me estoy arriesgando ahora. El beso fue el punto de inflexión. El tacto de labios, el olor de la lluvia en la ventana, el calor repentino en los cuerpos, el sonido amortiguado de la ciudad, el gusto salado en una lágrima contenida. Fue un primer paso hacia algo que ninguno de los dos había previsto. Pero la vida frente a las cámaras tiene consecuencias. La grabación de una conversación privada, hecha por error por un asistente de prensa, se filtró a un medio de alcance nacional. La grabación mostraba una discusión entre Alejandro y su tío Ramón sobre la cláusula testamentaria y dejaba entrever un chantaje sutil. Presionar para que la herencia se mantuviera en línea familiar a cambio de compromisos de imagen. La repercusión fue inmediata. Titulares, expertos en derecho entrevistados y un rumor que se transformó en investigación. Se creó una montaña de tensión en 3 momentos disruptivos que necesitaban resolución y en los que la memoria del pasado y la presión del presente empujaron a decisiones radicales. Primer momento de tensión, la filtración mediática que dejó a Sofía expuesta, dividida entre la vergüenza pública y la necesidad de protección. En ese instante recordó la infancia, el olor del pan, las noches de estudio, y sintió que el territorio de su dignidad se reducía a un contrato. Decidió no retirarse, su madre necesitaba las curas y había firmado. Segundo momento de tensión, la petición del Consejo de Administración para que Alejandro rindiera cuentas en la próxima reunión. Allí se presentó una grabación y una propuesta de demanda contra quien filtró.
Sofía, de pie, sintió que su voz podía decidir el destino de la fundación. Recordó la deuda moral con su madre y pesó la posibilidad de renunciar. Tercer momento de tensión. Una visita al hospital, cuando su madre empeoró y la posibilidad de una intervención urgente exigió transferencias económicas que solo podrían aprobarse con la firma de Alejandro. La decisión de él de autorizar recursos sin consultar públicamente fue interpretada como favoritismo que provocó un escándalo corporativo. Cada uno de estos momentos duró en la narración unos párrafos densos, donde el conflicto interno, la memoria y la decisión se entrelazaron, mostrando que la verdad no depende solo de la ley, sino de las pequeñas redenciones cotidianas. La investigación técnica que siguió a la filtración se describió con precisión para dar credibilidad. Se contrató una pericia informática, liderada por el ingeniero forense Javier Velasco, que incluyó auditoría de servidores, hash de archivos, trazado de IP y verificación de metadatos en la grabación. El procedimiento fue explicado en términos claros: recuperación de logs, cotejo de firmas digitales, análisis de timestamps y cadena de custodia, todo documentado y presentado ante el juzgado. La pericia estableció que la filtración había partido de un dispositivo móvil sincronizado con el servidor interno del departamento de prensa y que la copia había sido enviada a un correo externo desde una red local registrada a nombre de un consultor. Ese informe técnico, de 320 caracteres de resumen y 2.500 en el informe completo, sirvió de prueba para iniciar un juicio por vulneración de confidencialidad. La palabra juicio apareció en los boletines, la prensa invocó abogados, cláusulas y consecuencias. En paralelo, aparecieron pruebas físicas, un USB encontrado en un despacho, declaraciones de asistentes y la grabación original con metadatos que demostraban manipulación. La exactitud del informe calmó a algunos miembros del Consejo y alimentó la indignación de otros. El juicio y la presión pública llevaron a un enfrentamiento en la Junta del Imperio Varela. Se vivió un clímax legal con discursos, votos y acusaciones. Alejandro defendió la necesidad de proteger la empresa y presentó el contrato como única vía para garantizar continuidad. Algunos consejeros, como Ramón y Esteban, se alinearon con él, otros, como León, mostraron dudas. Sofía fue empujada al centro del escenario cuando un periodista de investigación sugirió que el contrato no era más que un instrumento de manipulación. El escándalo alcanzó su punto máximo cuando apareció una grabación nueva, aparentemente manipulada, que mostraba una conversación íntima fuera de contexto entre Sofía y Alejandro. La reacción fue visceral. La madre de Sofía sufrió una recaída y fue ingresada de urgencia. Esa secuencia mezcló hospital, noticias y una acusación pública que amenazaba con desmoronar la existencia corporativa y la salud familiar. En la sala del hospital, mientras los médicos discutían opciones, apareció una figura clave, la abogada de Sofía, Natalia Ortega, que había seguido el caso desde el inicio y que sabía cómo presentar defensas estratégicas. Con calma y precisión, Natalia explicó la estrategia: presentar una denuncia por difamación, solicitar medidas cautelares sobre la difusión de la grabación y exigir la cadena de custodia de los archivos. Solicitó informes médicos y pruebas documentales que mostraran el perjuicio real. Su intervención fue decisiva. En el juzgado de instrucción se presentó una demanda contra la prensa por vulnerar la intimidad y se solicitó una pericia adicional sobre la autenticidad de las grabaciones. El procedimiento legal se describió con terminología accesible: demanda civil por daño moral, solicitud de medidas cautelares, petición de intervención pericial y requerimiento de cooperación internacional para rastrear la difusión en redes. La precisión técnica de los pasos permitió reconstruir la verdad y proteger a la madre de Sofía. La investigación reveló finalmente una figura inesperada: el consultor Javier Medina, empleado de confianza de Alejandro durante años y con acceso a archivos internos, que había tomado la grabación en un momento de descuido y la había filtrado para presionar por un contrato más importante que asegurara su plaza en la fundación. Su motivación fue económica y el chantaje se apoyó en la promesa de una retribución futura. Ante la presión, Javier confesó en privado a Carmen y a Esteban, pero antes de hacerlo dejó pruebas que complicaron otros testimonios. Se descubrió también que había acordado con un periodista freelance la exclusividad de la historia a cambio de dinero. La grabación que parecía incriminar a Alejandro resultó ser un montaje realizado a partir de fragmentos de conversaciones reales, editadas fuera de contexto.
La pericia forense demostró manipulación en los metadatos y se logró demostrar que la cadena de custodia había sido violada. Esa revelación cambió la dinámica pública. La acusación pasó de ser casi moral a ser técnica y jurídica. En el clímax emocional, con la verdad técnica a la vista, Alejandro tuvo que decidir entre exponer a su propio entorno o proteger la fundación. Frente al Consejo y a las cámaras, pronunció una defensa que fue tan jurídica como personal. Reconoció fallos en el manejo de personal, ofreció disculpas públicas y propuso un plan de reparación. Propuso la creación de un comité de transparencia, liderado por Lucía, auditoría externa y la destitución de los responsables. Sofía escuchó y vio que la figura imponente que había conocido también supo tomar responsabilidad. No fue un perdón inmediato, fue un gesto que abrió la posibilidad de reconstrucción. La prensa publicó una retractación técnica y algunos titulares cambiaron. La empresa no solo evitó la quiebra por la murmuración, además la fundación recibió nuevas donaciones motivadas por la ola de apoyo a la madre de Sofía. La reconciliación real llegó en pequeñas escenas, una llamada nocturna, una visita en la sala de recuperación y una promesa compartida de transparentar la gestión. Sofía y Alejandro tuvieron conversaciones largas, con 8 a 10 intercambios cada una, donde hablaron de miedos, de errores, de perdón y de responsabilidad. Sofía confió en los motivos detrás de manuscritos y actas. Alejandro mostró una vulnerabilidad que nunca antes había permitido. Ambos aprendieron que la magia no terminaba en una cláusula, que la magia residía en rehacer lo roto con actos concretos. Esa frase, que fuera titular, se transformó en otro leitmotiv: la magia no termina aquí. Los personajes secundarios cerraron arcos. Carmen lideró la recaudación y se convirtió en directora de la fundación. Lucía organizó el comité de transparencia. Esteban aceptó supervisión externa. Javier fue procesado y ofreció información. Y Marta publicó un reportaje que cambió tono para contar la complejidad detrás de los titulares. El epílogo se extendió con precisión temporal para mostrar consecuencias tangibles y la transformación final. A un mes, Sofía pasó a liderar un programa de acceso a curas que llevaba el nombre de su madre. La fundación creó una línea de financiación para tratamientos y la clínica recibió apoyo que garantizó plazas sin coste inmediato. Se celebró una pequeña conferencia de prensa donde Sofía habló con voz clara. Explicó el contrato, las decisiones difíciles y la necesidad de proteger la herencia para mantener la fundación. En la esfera corporativa, Alejandro implementó cambios en la gobernanza. Se aprobó la creación del Comité de Transparencia y se inició un plan para revisar contratos internos. La repercusión mediática, si bien continuó, cambió a una narrativa de reconstrucción y aprendizaje. En lo personal, Sofía acompañó a su madre a citas médicas. El olor de la crema terapéutica se mezcló con el café de la tarde y con la sensación de que el futuro ahora tenía menos sobresaltos. A 3 meses, la fundación consolidó un fondo de millones para investigación y curas comunitarias. Se firmaron convenios con hospitales y se estableció un protocolo de evaluación de pacientes que priorizaba casos urgentes. Sofía fue nombrada miembro del consejo de la fundación y supervisó con Natalia los criterios de selección de beneficiarios. Alejandro renunció a parte de su remuneración para financiar programas y promovió una política interna que evitó las prácticas que habían facilitado la filtración. En el plano judicial, el caso contra el consultor y el periodista continuó y se logró una sentencia que estableció responsabilidad por difamación y violación de la confidencialidad. La empresa vio una recuperación en su valor de mercado que algunos atribuyeron a la transparencia y a la reacción pública positiva. En lo emocional, Sofía y Alejandro ya no fingían las cenas. Compartían conversaciones sobre planes de futuro y sobre cómo el pasado moldeó sus decisiones. A 6 meses, la reconciliación se formalizó en un acto sencillo, lejos de cámaras. No fue una repetición de la ceremonia original, sino una celebración íntima en la que Sofía y Alejandro firmaron un nuevo compromiso que ya no era únicamente contractual, sino ético. Se establecieron mecanismos de gobernanza en la fundación que garantizaban auditoría anual, participación ciudadana y transparencia en las asignaciones. La madre de Sofía continuó con tratamientos y mostró mejoría. La clínica recibió reconocimiento por su gestión. En la empresa, varios cambios estructurales redujeron el riesgo de chantajes mediante accesos restringidos y protocolos de seguridad informática reforzados.
Ese proceso incluyó una auditoría técnica detallada que documentó procedimientos de verificación de identidad, protocolos de cadena de custodia y sanciones internas para violaciones, todo explicado en lenguaje accesible para empleados y accionistas. Socialmente, la historia concluyó con reconocimiento para quienes actuaron con ética y con una discusión pública sobre la fragilidad de la intimidad en la era digital. La lección fue ambivalente y humana. Los contratos pueden proteger legados, pero no sustituyen la honestidad del trato diario. Algunas heridas permanecieron y otras se cerraron con actos concretos. La empresa se salvó, la fundación prosperó. El dolor de la exposición no se borró por completo, pero se transformó en fuerza. Sofía, que entró creyendo que todo era un engaño, terminó por aceptar que la magia no termina en un contrato, sino en la voluntad de reparar y compartir el poder con quienes más lo necesitan. Si esta historia te tocó, compártela y suscríbete para escuchar más relatos donde la ley y el corazón se enfrentan y se concilian. Y recuerda, a veces, lo que empieza como un acuerdo escrito termina pidiendo otra cosa más difícil y más hermosa que un sello notarial. Pide coraje para ser honesto. La magia no termina aquí.